locos y estrategas de la descentralización, bienvenidos de nuevo. Aquí no venimos a leer velas. Venimos a descifrar señales de guerra financiera. El criptoespacio vibra con tensión. Gobiernos que se enredan con sus propias monedas digitales, instituciones que mueven fichas en la sombra, y Bitcoin. Bitcoin se mantiene firme, como una antorcha encendida en mitad del colapso. ¿Estamos al borde de un nuevo ciclo, o en el corazón de una manipulación masiva? Desde Bitcoin rozando los $110K hasta movimientos institucionales que pocos están viendo. Todo conectado, todo con propósito. No es un simple análisis. Es tu ventaja estratégica. Aquí, en Satoshi Manía Crypto, no te damos la noticia, te damos la perspectiva para dominarla. Tether USDT desafía a Circle en BitPay y desata la batalla de los pagos cripto. El 2025 ha traído una jugada maestra de Tether, ha superado a Circle en volumen de pagos dentro de BitPay, una de las plataformas más importantes para pagos cripto reales, así que esto puede parecer una movida más, pero esconde una guerra silenciosa por el control del dinero digital real. Tether sigue dominando como el stablecoin de facto en todo el mundo, incluso entre usuarios comunes y comercios. Mientras tanto, Circle sigue enfocándose en relaciones institucionales. Entonces, aquí es donde te das cuenta de por qué esto no es una simple noticia. Esto es el futuro tocando la puerta de los pagos globales. El DOJ recupera $40.000 en cripto de una estafa vinculada a Trump y Vance, y Tether queda bien parado. Por lo tanto, en un giro inesperado, el Departamento de Justicia logró rastrear y recuperar más de $40 miles en criptomonedas de una estafa política, y lo hizo gracias al seguimiento de transacciones en Tether USDT, por lo cual parecía un caso perdido, pero aquí está lo loco. Fue Tether quien dio las pistas clave al rastrear los fondos. Esto pone en jaque la narrativa de que USDT es opaco o no colaborativo. El DOJ incluso agradeció públicamente a Tether por su cooperación, algo que hace unos años habría sonado a ciencia ficción, así que yo llamo a esto Transparent Coin, una táctica de legitimidad que puede cambiar el juego para los stablecoins. Por tanto, TradFi entra en pánico. Quieren que la SEC frene los privilegios a las acciones tokenizadas. El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, FSOC, ha presionado a la SEC para que rechace un trato especial a las acciones tokenizadas. ¿Por qué tanto miedo? Entonces, como siempre, mientras investigaba esto, descubrí algo que lo explica todo. La tokenización está cortando el monopolio del dinero tradicional. Estas acciones digitales permiten trading 24/7, sin frontera, con transparencia y bajo coste. Wall Street lo ve como una amenaza real, por lo cual, si esto sigue su curso, la próxima bolsa global será un blockchain público. Pero atento a esto, escucha. Estados Unidos investiga a un negociador por vínculos con ransomware pagado en cripto. El gobierno de Estados Unidos está en plena investigación contra un operador que habría negociado con grupos de ransomware usando criptomonedas, así que esto puede sonar turbio, pero es en realidad una gran oportunidad de oro para demostrar de qué lado está cripto. Por lo tanto, es que lo curioso de la investigación se basa, nuevamente, en rastreo de blockchain, no en ocultamiento. Las herramientas de análisis están del lado de la transparencia. Pero ojo, sin regulación clara, estas noticias pueden dañar más de lo que limpian el ecosistema. Entonces, el ETF de Solana arranca con $12 millones el primer día y prende la mecha del FOMO institucional. El primer ETF con exposición directa a Solana ha tenido un estreno impresionante. Más de $12 millones de entrada el primer día. Además, presta atención, porque lo que vas a escuchar es un diamante en bruto. Esto podría parecer un pequeño paso, pero si lo miras bien, es el inicio del nuevo ciclo altcoin institucional. Solana ha resistido los golpes, sigue creciendo en velocidad y adopción, y ahora entra en el radar de gestores de fondos tradicionales. Déjame decirlo sin rodeos. Solana no solo compite, ahora cotiza como un jugador mayor. Ahora pasemos a las cripto referentes.
Bitcoin $109,926. Bitcoin sigue firme en los $110K, con soporte sólido en $107,700. Pero atención, si esa base se pierde, podríamos ver una corrección agresiva hacia $102K o incluso $95K. Muchos analistas sugieren que es una sacudida estratégica, un pequeño retroceso antes de un nuevo rally. ¿Trampa de osos o ajuste necesario? Solo el tiempo lo dirá. Ethereum $2.621. Ethereum se encuentra muy cerca del siguiente gran objetivo, la zona de $2.700 $2.750, tras rebotar claramente desde los $2.450. Si rompe esos niveles, podríamos ver un empujón directo hacia los $2.800 o más. El ecosistema mantiene buena actividad en dApps y soluciones de escalado. Pero un retroceso por debajo de $2.600 podría arrastrarlo otra vez hacia los $2.450 $2.550. Solana $154. Solana ha dado un rebote fuerte desde los $148 y ahora intenta consolidarse sobre los $150 $155. Un cierre limpio por encima de $155 puede abrir la puerta hacia los $170 $175, zona crítica para retomar la tendencia alcista. Especialmente importante tras la entrada institucional vía ETF de Solana. Mientras tanto, mantener este soporte es clave para evitar una corrección más profunda. Dogecoin 174 centavos. Dogecoin ha subido cerca del 7 a 8% en las últimas 2-4, superando los 17 centavos y validando soporte firme, pero esto enciende la mecha para un posible impulso hacia los 20 centavos 22 centavos, especialmente con la atención renovada por meme coins. Pero cuidado, si pierde los 17 centavos, podríamos volver a ver 15 centavos. Los grandes están moviendo ficha y el mercado no es una línea continua. El ETF de Solana encendió la atención institucional. Bitcoin y Ethereum están en flamante tensión entre soporte y ruptura. Dogecoin demuestra que los memes siguen vivos en el juego. Estamos en la antesala de una posible tormenta cripto, y si actúas rápido, puedes surfearla. Mantente alerta, un solo cierre con volumen extremo puede cambiar el rumbo por completo. El tablero global se mueve, y el cripto es la nueva ficha dorada. Prepárate porque aquí empieza la batalla cuerpo a cuerpo. Mientras tú revisas gráficos, los gobiernos están moviendo ejércitos de datos y monedas digitales. En Estados Unidos, la tensión se eleva. Donald Trump vuelve al ruedo cripto con un discurso más pro Bitcoin que nunca. Entonces esto ya lo vimos en el vídeo anterior, pero ahora lo están confirmando las donaciones en BTC directo a su campaña. ¿Es esto una jugada electoral, o el inicio de una presidencia cripto? Así que, al otro lado del tablero, China vuelve a la carga con su yuan digital en zonas estratégicas como Shanghái y Shenzhen, mientras refuerza su postura anti-Bitcoin. Entonces, ¿por qué sus ciudadanos están comprando BTC desde Hong Kong? En Europa, Alemania vendió más de 3.000 BTC del Estado, y aún tiene más de 40.000 en reserva. ¿Están liquidando o redistribuyendo antes de la tormenta? ¿Tú qué crees? Pero esto no acaba, mira esto. Mientras tanto, en Latinoamérica, Argentina sigue haciendo magia negra con el peso, mientras crecen las remesas cripto en El Salvador y México. El tablero se calienta, China reprime, pero acumula. Estados Unidos se divide entre reguladores y candidatos pro cripto. Alemania testea el mercado con sus reservas BTC, por no normal. Los que están atentos no miran los gráficos, miran los movimientos de poder. Y el poder está migrando, de los bancos centrales a las blockchains, entonces. Este es el tipo de movimiento silencioso que precede a un gran sacudón en el mercado. Y si no conectas las piezas geopolíticas, te despiertas con BTC $20K arriba, y sin haber entrado, por lo tanto. No es solo el precio.
Es lo que estás construyendo en esta revolución cripto. Hoy Bitcoin no solo rompe los $110K, sino que lo hace con una narrativa poderosa detrás, instituciones en movimiento, ETF en juego, y gobiernos sacando sus cartas en silencio. Ethereum aguanta con fuerza por encima de los $2.600, mientras Solana y Dogecoin preparan sus propios ataques. Pero nada de esto tiene sentido si solo lo ves como un gráfico. Lo real es lo que tú estás decidiendo ahora. Y si el próximo bull run no se trata de cuánto sube, sino de cuánto te transforma a ti. Porque mientras unos se dejan llevar por titulares, así que otros están leyendo entre líneas, viendo dónde entra BlackRock, cómo actúan las ballenas, y qué protocolos siguen creando en silencio. ¿Sabías que muchos se bajan justo antes del salto? ¿Porque no soportan el ruido? Y ese ruido, en realidad, es la música de fondo de cada revolución. Y tú estás aquí, mirando más allá de lo superficial, tomando posición como un verdadero criptoestratega. No estás improvisando. Estás construyendo una visión. Porque Satoshi Manía no es solo análisis técnico. Es una forma de leer la historia, de entender que la descentralización no es moda, es necesidad. Entonces, así que criptonautas y adoradores del bloque, cerramos otro capítulo desde las trincheras del mercado cripto. Si este contenido te dio claridad en medio del caos, suscríbete ahora y activa la campana, porque en este canal la información no duerme. En la descripción tienes los enlaces para llevar tu trading al siguiente nivel, estrategias automáticas en Pionex, bonus exclusivos en Bybit, porque en este juego, el que llega tarde, llega caro. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros de la descentralización. Esto es Satoshi Manía Cripto, y aquí no venimos a mirar, venimos a entender.